Hola, mi nombre es Sofía Gamero. Hola, mi nombre es Jennifer Romero. Un saludo, mi nombre es Miguel Carcerán. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Nazar y hoy vamos a presentar los conflictos y acuerdos en Sudáfrica, Salvador y Colombia. El apartheid en Sudáfrica fue un sistema de segregación racial en 1948 a 1994, que beneficiaba a la minoría blanca limitando los derechos y libertades de la mayoría negra mediante leyes que promovían la separación geográfica y social. Esto garantizaba el control político y económico por parte de la población blanca bajo una ideología racista. La Guerra Civil en El Salvador, entre 1980 y 1992, se originó en la concentración de tierras y exclusión política de sectores desfavorecidos. La represión contra movimientos de izquierda y la falta de participación política generaron la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto fue exacerbado por la Guerra Fría y la intervención militar de Estados Unidos, intensificando la violencia. El conflicto colombiano con las FARC-EP comenzó en 1964, en un contexto de desigualdad agraria y exclusión política bajo el Frente Nacional. Las FARC-EP buscaban reforma agraria y justicia social, pero su lucha se complicó con el narcotráfico y la violencia prolongada. Los principales actores del apartheid fueron el gobierno sudafricano liderado por el Partido Nacional, que implementó y sostuvo este sistema, y los movimientos de resistencia como el Congreso Nacional Africano, encabezado por líderes como Nelson Mandela. También participaron grupos como el Congreso Panafricano y organizaciones internacionales que condenaron el apartheid y promovieron sanciones contra Sudáfrica. En la Guerra Civil salvadoreña, los principales actores fueron el gobierno militar respaldado por los Estados Unidos y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una coalición de movimientos insurgentes de izquierda. También fueron relevantes la Junta de Gobierno y sectores oligárquicos que mantenían el control económico, además de la comunidad internacional, especialmente en el ámbito diplomático. En el conflicto colombiano, los actores principales fueron, por supuesto, la FARC-EP y el Estado colombiano, representado por las fuerzas militares y gobiernos sucesivos. También intervinieron paramilitares, sectores campesinos, narcotraficantes y en algunos periodos la comunidad internacional a través de intentos de mediación y apoyo a procesos de paz. En cuanto a Sudáfrica, el fin del apartheid fue favorecido por la presión internacional, incluyendo sanciones económicas y diplomáticas, así como el liderazgo de Nelson Mandela y F.W. de Klerk en la negociación de una transición pacífica hacia la democracia. También fue clave la movilización interna del Congreso Nacional Africano y otros movimientos contra el régimen. En El Salvador, los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992 fueron el resultado de la mediación de Naciones Unidas, la presión internacional para frenar el conflicto y la voluntad de ambas partes de buscar una solución política. El desgaste militar y económico de ambos bandos también impulsó el fin de la guerra.
Y en cuanto a Colombia, el proceso de paz con las FARC culminó en 2016, con el acuerdo firmado en La Habana. Factores clave incluyeron la mediación de países garantes como Noruega y Cuba, el apoyo internacional y la decisión política del gobierno de Juan Manuel Santos de priorizar una salida negociada tras décadas de confrontación armada. Bueno, en cuanto a Sudáfrica, el apartheid resultó en miles de muertes por represión y violencia estatal. Además de desplazamientos masivos, las pérdidas materiales incluyeron exclusión económica y destrucción en comunidades negras marginadas. En El Salvador, la guerra civil dejó más de 75.000 muertos, miles de desaparecidos y grandes daños materiales, incluyendo infraestructura destruida y el colapso económico del país. En Colombia, el conflicto causó más de 260.000 muertos, millones de desplazados y pérdidas materiales significativas, especialmente en áreas rurales afectadas por la violencia y el narcotráfico. Con la firma de paz en 1994, Sudáfrica ganó democracia, igualdad racial ante la ley y la reintegración económica global. Nelson Mandela asumió la presidencia como símbolo de reconciliación nacional. Por otro lado, en 1992, con los acuerdos de paz en Chapultepec, El Salvador ganó estabilidad política, la desmovilización de grupos armados y reformas democráticas, incluyendo la participación política del FMLN. En 2016, con el acuerdo de paz, Colombia logró la desmovilización de las FARC, reducción de la violencia armada y avances hacia el desarrollo rural y la justicia transicional. Inicialmente, para lograr la paz en Sudáfrica, el gobierno liderado por el Partido Nacional tuvo que inicialmente desmantelar el sistema del apartheid y pues tras eso fue necesario liberar a presos políticos como Nelson Mandela y aceptar pues las elecciones democráticas. Y pues por su parte el CNA y otros movimientos de resistencia tuvieron que renunciar a la lucha armada y garantizar su reconciliación con la nación, lo que permitió pues evitar represalias por su parte. En el caso de El Salvador, en los acuerdos de paz de 1992, el gobierno salvadoreño pues aceptó desmilitarizarse parcialmente, reducir el poder de las Fuerzas Armadas y crear una nueva Policía Nacional Civil. Pues además de eso, también se comprometió a respetar los derechos humanos y a realizar reformas estructurales como la reforma agraria y la reforma del sistema judicial. Y pues tras eso el grupo FMLN se dio a la lucha armada y desmovilizó a sus combatientes y pues transformó su estructura en un partido político. Pudieron participar así en la política democrática del gobierno. Y pues por último en Colombia se realizó el acuerdo de paz en 2016 en el que el gobierno colombiano aceptó un sistema de justicia transicional con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y pues otorgar amnistías para delitos políticos y garantizar la representación política de las FARC en el gobierno. Y pues además también se comprometió a realizar inversiones sociales en las zonas más afectadas por el conflicto y por la lucha con las FARC. Y pues siendo esto, las FARC pues abandonaron la lucha armada, aceptaron someterse a la JEP y esto implicó confesar muchos crímenes y aceptar sanciones alternativas a la cárcel por parte de sus actores. Y pues además decidieron retirar el control por muchas zonas afectadas por el narcotráfico, las cuales eran de completo dominio por las FARC y por otros grupos armados de ese entonces. Ahora, hablando de los beneficios que trajo la firma de paz, para Sudáfrica fue democracia e igualdad racial bajo la Constitución de 1996, permitiendo la inclusión de toda la población de la vida política y económica.
La reconciliación nacional impulsó la estabilidad social, mientras que el fin del aislamiento internacional permitió la reintegración económica y cultural en el mundo. Para El Salvador permitió la transición hacia un sistema democrático con instituciones fortalecidas. Se redujo la violencia armada, se profesionalizó la policía civil y el país pudo acceder a apoyo internacional para su reconstrucción. Además, los antiguos combatientes del FMLN se integraron en la política, fortaleciendo la pluralidad democrática. Para Colombia se redujo significativamente la violencia, permitiendo la reintegración de excombatientes y promovió el desarrollo rural en zonas afectadas por el conflicto. También fortaleció la democracia mediante la representación política de las FARC como partido y generó apoyo internacional para proyectos de reconstrucción y justicia transicional.